Bienvenido a tu canal Sweet Cloud. Espero estén todos muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y este video no va a ser corto, pero sí va a ser muy productivo. Vamos a hablar sobre los mods mecánicos, cuáles son, en qué consisten, qué tipos hay, y sobre todo y lo más importante, las precauciones al momento de usarlos. ¿Qué son los mods mecánicos? Los mods mecánicos son dispositivos los cuales constan de un interruptor, el cual va a cerrar un circuito controlado a efectos de que nuestra resistencia caliente y podamos evaporar nuestro líquido. Eso es un mod mecánico básicamente. Estos mods los podemos encontrar en diversidad de materiales, en aluminio, en cobre, en latón, en acero inoxidable, y también en plata, aunque son menos comunes. Debemos tener en cuenta que todos estos materiales van a influir en el rendimiento de nuestro equipo, ya que ellos van a tener diferentes tipos, diferente intensidad o diferente tipo de conductividad a la hora de trasladar nuestra corriente desde la batería hasta el atomizador. El material que se conoce como más conductivo de estos que le he nombrado es la plata. Después el cobre, después podemos poner ahí el latón y el aluminio, y por último el acero. Cada uno va a tener sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el cobre y el latón, en la plata, es su mantenimiento. Requieren un mantenimiento mayor, sobre todo cuando son mods sin pintura, ya que van a crear pátina, van a crear sucios e impurezas que con el tiempo van a ir disminuyendo la conductividad de nuestro equipo y por lo tanto no va a ser el rendimiento deseado. Dentro de los tipos de mod mecánicos, bueno, debemos clasificarlo en varias partes. Gracias a Dios, antes de hacer el video hice mi chuletica. Y podemos hablar según su formato. Según su formato los podemos dividir entre los tubulares, que son este tipo de equipos, que es un tubo básicamente, ¿verdad? En este caso tiene el pulsador aquí abajo, el cual hace contacto con la batería, cierra el circuito, calentando nuestra resistencia y permitiendo que podamos disfrutar de nuestro líquido favorito. Y tenemos los mods de cajita. ¿Cómo puede ser este? O también podríamos nombrar o presentar a este. Estos son otro tipo de mods de caja, los cuales tienen un modo diferente de cerrar el circuito para nosotros poder calentar nuestra resistencia. Pero eso lo vamos a hablar ahorita. Otro tipo de mod que podemos encontrar es según el conductor. ¿A qué me refiero según el conductor? Me refiero a, una vez cerrado el circuito, que se encarga de trasladar y de unir, vamos a decir, el polo positivo con el negativo. ¿Qué es lo que lo hace? Bueno, en este caso es el cuerpo del mod. Al nosotros pulsar acá, el pulsador hacer contacto con la batería, el cuerpo del mod, por su material, en este caso es aluminio, va a servir para cerrar el circuito con el polo positivo de nuestro atomizador y así poder calentar la resistencia. Otro tipo es por pletinas, como en este caso. Podemos ver que acá tenemos un polo, acá tenemos el otro polo, que es el que hace contacto de manera directa con nuestro atomizador, y al nosotros pulsar, unimos esta parte, esta pletina superior, que es la que hace contacto con el atomizador, y con al polo negativo, y cerramos el circuito. Y otro, del cual no tengo, tipo de mod mecánico, es por cable. Es decir, que en vez de una pletina, lo que hace esa función es un cable.
¿Cuál es mejor o peor? Yo no les voy a decir eso va a depender del usuario, de lo que él quiera, de lo que él busque. A mí me gustan, sí puedo decir lo que a mí me gusta más. Me gustan más los tubulares y de segundo lugar los de pletina. Los de cable no me llaman la atención en realidad. Ok. También podemos clasificarlos según su cabezal. Existen los mods de cabezal híbrido. Les voy a mostrar uno, para uno que pueda yo mostrarles de manera clara de qué estamos hablando. El de Diego, el Camech. Cuando hablamos de cabezal híbrido, estamos hablando de que el cabezal no tiene ningún elemento entre la batería y el atomizador. Es decir, cuando nosotros colocamos nuestro atomizador, esta parte, que sería el positivo del atomizador, va a hacer contacto de manera directa al momento de nosotros colocar nuestra batería. No va a haber nada que se interponga, lo cual va a permitir que la energía fluya de mejor manera hasta las resistencias y podamos tener una mejor experiencia y la batería pueda darnos todo su rendimiento. Tenemos otro tipo de atomizadores que son, de mods, que son mods de contacto constante y de contacto no constante. Los pulsadores de contacto constante son aquellos pulsadores que está de manera constante en contacto con la batería. Si yo pulso acá, vamos a ver que acá arriba nada se mueve. Esto está todo el tiempo, va a estar en contacto con la batería. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de pulsadores? Que cuando no son de contacto constante, dependiendo de la calidad del material, van a crear puntos cerámicos gracias a los arcos voltaicos. ¿Qué son los arcos voltaicos? Son aquellos rayitos o mini rayos que se crean al momento de que esta parte de metal va cerrando el circuito con respecto a la superficie de la batería. Se crean pequeños rayos y esos pequeños rayos crean puntos cerámicos, los cuales van a ir afectando la durabilidad de nuestra batería, van a ir afectando este material, el material mismo de menor manera, porque es un material más grueso, pero lo va a ir afectando. Y requiere que hagamos mantenimiento, limpiemos nuestra batería, quitemos esos puntos cerámicos de manera cuidadosa, tanto de el pin del pulsador como de el polo que haga contacto con esta superficie. Eso en el caso de los pulsadores que no son de contacto constante, como por ejemplo este pulsador no es de contacto constante, ya lo vamos a ver. Acá tenemos el pin y podemos ver cómo hay movimiento. ¿Por qué? Porque acá se apoya la batería y solo cuando nosotros pulsemos el botón va a hacer contacto. Cuando nosotros vamos subiendo esto, se crean esos pequeños rayos de los que les estaba hablando. Mientras que en este no se crean. ¿Por qué? Porque el contacto se hace dentro del pulsador en vez de que el contacto sea directo con la batería. No, son dos materiales gruesos, son dos materiales de una calidad que puede resistir estos rigores y no dañar nuestra batería ni perjudicar el estado de nuestro pin que hace contacto directamente con ella. Otro tipo según el que podemos clasificar nuestros mod mecánicos es según la cantidad de baterías. Existen los mods de una sola batería y existen mods de 2, 3, 4 baterías. En fin, eso
los que yo conozco de más baterías es de 4 baterías. Ya de ahí para adelante es algo que no tiene sentido. Existe otra clasificación que según el tamaño de la batería tenemos mod 18350, que son para baterías que miden 18 milímetros de diámetro y de altura mide 3.5 centímetros o 35 milímetros. Existen para 18650, como es este caso. ¿Dónde está el que estoy usando? Este es un mod para batería 18650, el cual solo admite batería 18650. Existen otros equipos, como por ejemplo el inverter de Trinity Glass, que solo viene para batería 20700 o 18650. Y existen los equipos que son para batería 21700, como por ejemplo podemos tener este. ¿Cuál es la diferencia en las baterías? Lo importante aquí, y eso lo vamos a ver más adelante, es tener conocimiento claro de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos va a permitir entender y saber qué resistencia es la más adecuada para colocar con esa batería según las características de la batería, es decir, según su capacidad de descarga, sus amperios de descarga, que es muy importante saberlo, ¿verdad? En mod mecánicos normalmente se utilizan baterías de superiores a una capacidad de descarga de 25 amperios. Pero eso va a no necesariamente, porque, por ejemplo, si voy a utilizar este, no necesito tanta capacidad de descarga. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de equipos se utilizan para un vapeo MTL. Y el vapeo MTL requiere resistencias de alto ohmiaje, el cual no va a necesitar que tengamos una batería con gran capacidad de descarga. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? El peligro es cuando nosotros sobreexigimos nuestra batería. Cuando nosotros a la batería le pedimos, a través de la colocación de resistencias de valores bajos, que dé más de lo que puede dar. Esto va a hacer que el roce de las cargas positivas y negativas dentro de la batería sea muy acelerado, sobrecaliente la batería y podamos tener un accidente. Por eso es importante entender qué es lo que estamos haciendo, cómo se utiliza, tener clara la ley de Ohm a la hora de utilizar mod mecánico. Siempre todo vapeador debería saber la ley de Ohm, pero fundamental a la hora de utilizar mod mecánicos. Otro modo de, otra clasificación que podemos mencionar es la de los mod de paralelo, la de los mods que las baterías se colocan en paralelo, y la de los mods que las baterías son en serie. Dentro de los mods que las baterías son en serie podemos encontrar los de cajita y podemos encontrar los apilados, que normalmente en el mundo del Apple se les llama stacker. Son equipos que son más alargados. Yo mostré uno en el video pasado. Son más alargados. ¿Por qué? Porque admiten dos baterías que se conectan en serie, lo cual va a permitir que se multiplique el voltaje, más no los amperios de capacidad de carga. Entonces, no aumenta la autonomía, pero aumenta la potencia, aumenta los voltios a los que vamos a estar vapeando, aumenta la capacidad que tiene de calentar la resistencia de manera más rápido y a temperaturas más altas. Pero para esto no solo hace falta tener el mod con stacked, sino que también hace falta tener unas resistencias en particular para ello. ¿Por qué? Porque esas resistencias necesitan mayor masa para resistir esa potencia y que no se fundan o se dañen en el proceso. ¿Me estoy explicando? Les voy a mostrar unas resistencias stacked. Por ejemplo, este es uno de 4 baterías en serie.
y podemos ver la resistencia, ¿verdad? Fíjense que es muy diferente a, ejemplo, las resistencias que estamos utilizando aquí, en este equipo. Son mucho más pequeñas, el material es más pequeño. Entonces, si yo coloco estas resistencias en este modo, lo más posible es que se derritan, me dañe el equipo y pueda tener un accidente. Y la última clasificación es la ubicación, según la ubicación del pulsador en el modo. Acá tenemos este que, por ejemplo, es de pulsación inferior. Pero también podemos encontrar este que es de pulsación lateral. Hay mucha gente que le gusta más este. ¿Por qué? Porque se contiene mayormente el tamaño en altura. A pesar de este ser 21700, podemos ver que este es mucho más alto. Y lo podemos ver también en este que es de pulsación inferior. También es mucho más alto. Entonces se contiene el tamaño en altura. Y también a la mayoría de la gente le resulta más cómodo este, aunque a mí no me molesta en realidad la ubicación del pulsador. Ahora vamos a hablar sobre las precauciones. Las precauciones a la hora de utilizar un mod mecánico. Tengamos en cuenta algo. Utilizar un mod mecánico es para una persona que tenga en cuenta que es como un niño mimado. Tiene que estar pendiente de toda y cada una de las implicaciones y de las fases y de las etapas en las que él funciona para evitar accidentes. Comencemos. Baterías en buen estado. ¿A qué me refiero con baterías en buen estado? Por aquí tengo una batería que no está en muy buen estado, que digamos. A ver. Acá. ¿Qué nos referimos a baterías en buen estado? Baterías en buen estado es que el grab esté perfectamente y no tenga ninguna rotura ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay algunos equipos que tienen una protección plástica en la parte interna del cilindro, hay otros que no. Entonces, si nosotros colocamos la batería y tiene un daño en el grab, podemos estar cerrando el circuito no cuando pulsemos el pulsador, sino en cualquier momento en que haga contacto esa rotura con el polo, la parte que está haciendo contacto con el polo positivo. Podemos recalentar la batería por exceso de tiempo de activación de la resistencia y exceso de tiempo en la exigencia que le estamos haciendo a nuestra batería, y podemos tener un mal rato, podemos tener un accidente. Que no estén los tetones hundidos, ¿verdad? Que esta parte y esta parte no tengan elementos cerámicos que van a impedir que haya una correcta conductividad y podamos disfrutar del vapeo tranquilamente y de manera placentera. Todos esos elementos tenemos que tenerlos en cuenta en nuestras baterías a la hora de utilizar un mod mecánico. La otra cosa en la que tenemos que tener cuidado, que ya se los mencioné, que se adecue el valor de la resistencia. No importa el tamaño, importa el valor. De cuántos ohmios es nuestra resistencia. Y que se adecue lo que está pidiendo esa resistencia de energía, que se adecue a lo que la batería nos va a poder dar de energía. Para no sobreexigir nuestra batería. Es decir, si yo estoy vapeando con estas resistencias, yo no puedo colocar este atomizador en este modo. Físicamente puedo, pero no debo. ¿Por qué? Porque a lo que yo presione, esta batería se va a ver sobreexigida para poder hacer lo que le estamos pidiendo, que es calentar estas resistencias. Y se va a calentar y podemos tener un mal rato. Para eso es importante tener conocimiento de la ley de Ohm, que es voltios
entre resistencia por intensidad. Y así podemos saber, haciendo el despeje el despeje no, haciendo el cálculo de esa fórmula, podemos entender y podemos saber si esa resistencia no me va a sobreexigir la batería que estoy utilizando. Limpieza en el modo. Cuando me refiero a limpieza en el modo, no es que tener un mod pulido, bonito por fuera, no. No me refiero a eso. Me refiero a mantener limpio sus contactos. A, de vez en cuando, desarmar porque esto se desarmar nuestro pulsador y limpiarlo y mantenerlo de una manera que él pueda hacer de manera bien su trabajo. ¿Por qué? Porque si no lo mantenemos limpio, de ahí surgen los recalentamientos de los pulsadores, que se recalienta el mod, se calienta la batería, no podemos quemar y la batería puede sufrir daños y podemos sufrir daños nosotros en el peor de los casos. Entonces la limpieza en este tipo de equipos es fundamental. Fundamental mantener limpios los contactos, verificar que todo esté bien, que nuestros grabs estén en buen correcto estado, que los tetones de la batería o los polos de la batería estén bien, no estén dañados. Si usted tiene un mod, pero tiene una batería que no está en las condiciones que le estoy diciendo, no lo use hasta que encuentre una batería nueva, que encuentre una batería que se adecue a su tipo de vapeo y al atomizador que le va a colocar. Si no, no lo use. ¿Por qué? Porque puede llevarse un mal rato, puede tener un susto. Y es lo que se quiere evitar. La idea es pasar un buen rato, un rato placentero, disfrutando de nuestro sabor o nuestro líquido favorito, pero sabiendo que estamos haciendo las cosas bien y que no vamos a tener ningún inconveniente. Para tener un mod mecánico es fundamental, es imprescindible, no tiene justificación y no se puede usar si no tenemos un mod electrónico. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros vamos a saber qué resistencia estamos utilizando, el valor de la resistencia, y vamos a saber si tenemos un correcto armado en nuestro atomizador, en el setup de nuestro atomizador, que ningún hilito del atomizador esté tocando, de la resistencia, esté tocando en un lugar inadecuado, constatar que la resistencia es del ohmio adecuado, poder estabilizar nuestra resistencia a la hora de colocarla o a la hora de que vamos a volver a utilizar ese atomizador, el cual guardamos limpio, sequito, y lo vamos a volver a utilizar. Hay que volver a estabilizar la resistencia, verificar que todo esté bien para poder utilizarlo. Y esto todo se debe hacer y se puede hacer es en un mod electrónico. ¿Por qué? Porque el mod electrónico tiene las características de que podemos graduar la potencia, las resistencias no se deben estabilizar a potencias altas, que es lo que el model mecánico nos va a dar todo el tiempo, porque él nos va a dar el máximo del voltaje de la batería según la carga de esta. Tengamos en cuenta eso. Esto no se puede graduar. No es que no, yo quiero una potencia más baja. No, aquí es lo que es. Y más nada. Entonces, el modo electrónico también nos va a informar si tenemos a través de Check Atomizer o no reconozco el atomizador o cualquier enunciado si hay algún problema dentro del setup de nuestro atomizador, y así de esa manera nosotros verificamos que todo esté correcto. ¿Cuándo sabemos que todo está correcto? Cuando pulsamos y vemos que las resistencias están calentando. Cuando colocamos la campana, ojo, colocamos la campana, probamos también, todo está funcionando bien, el mod no me está diciendo nada, está prendiendo de manera correcta la resistencia, damos unas 2, 3 caladas, está todo andando muy bien. Entonces, en ese momento es que nosotros
Vamos a quitar nuestro atomizador del modo electrónico y lo vamos a colocar en el modo mecánico. De otra manera, no. De otra manera, lo estás haciendo mal y te puede llevar un mal rato. Entonces después dicen que la culpa es del equipo y no del usuario que no hizo las cosas correctamente y debidamente para poder disfrutar del vapeo de manera segura. Y también debemos, al momento de hacer mantenimiento a nuestros equipos, que los desarmamos, desarmamos el pulsador, verificar que todo esté correcto, verificar que el pulsador esté bien armado, que lo armamos tal cual como estaba antes de ser desarmado, limpieza de las roscas, no solo limpieza de estas roscas, a ver, no solo limpieza de estas roscas, no solo limpieza de las roscas internas de nuestro mod, sino también limpieza de la rosca, tanto del atomizador de esta rosca, como de la parte interna de la rosca 510 del cabezal. ¿Por qué? Porque eso también se ensucia y eso va a disminuir el rendimiento o la potencia que llega a nuestras resistencias. ¿Por qué? Porque todos esos sedimentos que se van generando en esas roscas, toda esa suciedad, son aislantes que impiden que la potencia llegue de manera correcta al atomizador. Entonces de pronto agarras el mod y dices, ay, estoy pulsando y esto no anda. Debes de verificar. Hay otro tipo de mod mecánico que no lo coloqué. ¿Por qué? Porque está dentro de los que son de platina, que son los BF o los bottom feeder. Esos mods de tanquecito. Bueno, no los coloqué porque son de platina, pero también existen. La única diferencia es que es un mod de caja, pero con un tanquecito al lado. En el caso cuando son mecánicos, y les puedo colocar un ejemplo como como es este. Este es un mod BF de platina. Se cierra el contacto al momento de que nuestra platina hace contacto. A ver. Pasa aquí. Ah, está bloqueado. Ya va. Momento. Déjenme desbloquearlo. Ah, esa es otra clasificación, fíjense, se me ha pasado. Ajá. Entonces, al nosotros pulsar y tocar con nuestro cabezal, cierra el circuito, porque esta pletina viaja desde acá hasta la parte inferior. Y la otra pletina completa y acaba la batería por lo positivo, por lo negativo, y cierra el circuito. Esa es otra clasificación que me ha faltado, que encontramos mod mecánicos, pueden ser tubulares, pueden ser de cajita, pueden ser de pulsación lateral, con y sin bloqueo. ¿Qué sucede? Yo los mod mecánicos no los saco de mi casa, no los utilizo fuera de mi casa, salvo que vaya a un sitio en concreto y sepa dónde voy a estar y no me vaya a mover de ahí, pero no es que yo voy a ir a hacer diligencia y me voy a un mod mecánico. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque para poder trasladarlo de manera segura, normalmente tenemos que sacar la batería o quitar el atomizador del equipo y guardarla en donde lo guardemos, donde lo estemos llevando, en el bolsillo, donde sea, para poderlo trasladar. Hay unos mod mecánicos que vienen con bloqueo. Por ejemplo, en este caso, este pulsador que es de este mod, viene con un bloqueo al girar el botón de calada. Este es el Heavy Hitter de Times Bay. ¿Verdad? Acá está desbloqueado al girar nuestro pulsador. ¿Ven? Que ya no entra. Acá estaba bloqueado y acá desbloqueamos. Este también tiene un bloqueo que girando esta perilla que está acá se hunde y al nosotros pulsar no va a permitir que se cierre el circuito. Sí existen los bloqueos.
Pero sin embargo, yo por precaución prefiero usar un electrónico en la calle. Hay gente que solo usaría mecánico y bueno. Pero si vas a usar un mecánico, por más que tenga bloqueo, sácale la batería o quita el atomizador para que te evites problemas, te evites sustos. ¿Por qué? Porque los modos electrónicos en su electrónica tienen ciertas protecciones de polaridad invertida, protección de tiempo de pulsación del botón de calada, protección contra cortocircuito, protección contra sobrecalentamiento, en fin, dependiendo de la electrónica hay muchas protecciones. En estos equipos mecánicos no existe ninguna protección. La protección nos la damos nosotros mismos a través de nuestro actuar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo no lo saco? Porque yo no sé si en un momento el bolso que cargo le doy un golpe lo suficientemente fuerte para que se mueva. Es poco probable. Algo dentro del setup. Entonces, por más que yo tengo, bien sea la batería extraída o el atomizador sacado del mod, a lo que lo conecte y haga la pulsación, puede haber un accidente. Por eso yo prefiero cuando voy a hacer varias cosas, no uso mod mecánico en la calle. Además que los aprecio mucho mis equipos mecánicos. Entonces, todas estas cosas, nosotros debemos de tenerla en cuenta al momento de utilizar mod mecánico. No es tenerle miedo al uso del mod mecánico. No, no muerde, no come. Pero sí es tener los cuidados necesarios para evitar malos ratos, para evitar malos momentos, tener los cuidados necesarios a la hora de la utilización de estos equipos y tener los conocimientos. De resto, es maravilloso. ¿Por qué? Porque sí, tiene sus ventajas o a lo mejor es que uno se agarra a la añoranza del vapeo de antes, pero cuando tú vapeas en un modo electrónico, es un vapeo más lineal. ¿Por qué? Porque hay una electrónica que establece los parámetros de lo que tú le estás pidiendo. Yo quiero vapear a 60 watts, o si lo haces por curvas, que también es otra configuración que existe en los modos electrónicos. Yo quiero que al principio la calada sea más potente, después baje y después suba, o quiero que comience muy suave y vaya poco a poco subiendo. Todo eso se puede configurar en un modo electrónico y nos va a dar generalmente la misma calada según la potencia de la batería, pero de manera estable, porque él va a ir compensando hasta el momento que te dice se acabó la batería. Correcto, ese es el vapeo en modo electrónico. El vapeo en modo mecánico es diferente. ¿Por qué? Aquí no existe nada que nos compense, nada que nos mantenga una potencia. Yo doy una pulsación, estoy vapeando a 4.2 voltios. Doy otra pulsación, estoy vapeando a 4.1. Doy otra pulsación, estoy vapeando a 4 voltios. Y así sucesivamente. Claro, estoy exagerando el modo de descarga de una batería. Pues las baterías normalmente, ellas sí, hacen un primer descenso en las primeras pulsaciones, pero después se estabilizan alrededor de los 3.7, 3.8 voltios. Se estabilizan hasta que hacen una caída final. Y ahí hay que cambiar la batería. Eso es otra cosa muy importante de entender y conocer en los mods mecánicos. Que ya debemos de tener una intuición de saber cuándo o hasta cuándo nosotros ya hemos dado la vida útil de esa carga de la batería. Es decir, saber cuándo nuestra batería no da más. ¿Por qué? Porque las baterías, si la bajamos, perdón, si la bajamos de 3.2 voltios, no vuelven a agarrar carga, se dañan. Las baterías que se utilizan para estos equipos generalmente son baterías de litio y son recargables. Esto no es una pila, es una batería, es diferente, es muy diferente. Esto no es una pila de esa de los carritos para los muchachos, no, es una batería. Una batería, son recargables, tienen un valor distinto, tienen un rendimiento distinto y hay que tener cuidados en función de lo que ella es y de lo que implica. Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, espero haber dejado en claro cuáles son las prevenciones, las precauciones, cuáles son los tipos de mod mecánicos y cómo se deben utilizar. A mí me encantan porque cada calada que te brindan es distinta a la anterior.
pero tenemos que tener en cuenta eso. Que tengan una muy feliz noche. Dios los bendiga. Si tienes dudas, deja tus comentarios, comparte el video y cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta la próxima.